Entonces vamos a continuar con el caso clínico número 3. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un femenino de 24 años de edad que acude por dolor abdominal de 5 días de evolución. Se encuentra localizado en el abdomen bajo, acompañado de náuseas, así como disuria. Al examen físico encontramos una sensibilidad en las fosas ilíacas, sin masas anexiales ni signos de irritación peritoneal. Presenta secreción vaginal blanca amarillosa, una frecuencia cardíaca prácticamente normal y el resto de los signos normales. Al ultrasonido pélvico muestra un engrosamiento de las trompas uterinas. La hemoglobina está en 12.2 y tiene leucocitosis de 12.500 y trombocitopenia de 111.000. Pregunta número 1. ¿Cómo clasificarías su padecimiento según la severidad? Opción A, primer grado. Opción B, segundo grado, moderada. Opción C, tercer grado grave o cervicovaginitis con criterio de gravedad. Ok, aquí el 50% optó por la opción número A y un 46% por la opción número B. Siguiente pregunta. ¿Cuál es un criterio clave para clasificar la enfermedad como grave o grado 3? Fiebre arriba de 38 grados, leucocitosis, la presencia de un absceso tubovárico o un dolor a la movilización cervical. Ok, aquí el 81% optó por la opción C, presencia de absceso tubovárico. Y vamos con la última pregunta. ¿Cuál de los siguientes estudios complementarios es útil para confirmar la presencia de complicaciones? Opción A, ultrasonido transvaginal. Opción B, hemograma completo. Opción C, resonancia magnética de pelvis. Opción D, radiografía de abdomen. Los que ya fueron contestando, ¿me pueden decir, por favor, qué tiene la paciente? EPI, enfermedad pélvica inflamatoria. Ok. ¿Alguien se sabe? Bueno, primero, ¿alguien me puede decir cuál es el principal agente etiológico en México que ocasiona la enfermedad pélvica inflamatoria? Clamidia, Neisseria. Ok. Aquí el 100%, perdón, 79% optó por la opción A. Ok. Pues muy bien, la paciente efectivamente tiene una enfermedad pélvica inflamatoria, pero vamos a revisar las respuestas correctas. ¿Cuál es la clasificación de Monic? ¿Alguien me puede decir? O esta clasificación que prácticamente nos está describiendo. ¿Cuáles son las pacientes que entrarían en un grado 1? ¿Alguien me puede decir? Ok, Jorge, sin complicaciones. ¿Qué más? Sin masas anexiales, ni abdomen agudo. Ok. Aquí lo más importante del grado 1, exacto, es una no complicada, pero ¿qué va a tener la paciente? Dolor. Dolor pélvico bajo. Puede o no tener fiebre y va a tener una descarga vaginal, pero no vamos a observar abscesos o complicaciones mayores. Ese es el grado 1. Por eso la respuesta correcta es la opción A. ¿Cuáles son las pacientes con grado 2? ¿Alguien me puede decir? Con masa palpable. Ok, muy bien. Eso, muy bien. Abdi.
es generalmente la paciente que ya tiene datos de irritación peritoneal y además tiene una masa anexial, ¿de acuerdo? ¿Y cuál sería el grado 3? Lo más grave, ¿cuál sería lo más? Peritonitis, claro, o que el absceso tubovárico esté roto, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuál es un criterio clave para clasificar a la enfermedad como grave? Aquí muchos estuvieron muy bien. La presencia de un absceso tubovárico. Respuesta correcta, la C. ¿Cuál de los siguientes estudios complementarios es útil para confirmar la presencia de complicaciones? Acuérdense quién es la mano derecha del ginecólogo. Siempre, 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 siempre el ultrasonido. El ginecólogo que no hace ultrasonido o no les hace ultrasonido a ustedes, doctoras, no es ginecólogo. Entonces, el ultrasonido siempre va a ser de primera elección. Y aquí podemos justamente observar si hay algún tipo de alteración que nos oriente a una enfermedad pélvica inflamatoria, como cuál, el grosor en las trompas, por ejemplo, que midan más de 5 milímetros, que al ver estas trompas en su interior podamos observar septos, que haya líquido libre en el fondo del saco de Douglas, que observemos una opacidad grasa pélvica. Entonces, todo esto es algo muy importante. Te respondo, José. La trombocitopenia no es un grado de severidad y menos 111.000 no es un grado de severidad, ¿de acuerdo? El 12.500 de leucocitosis tampoco es un grado de severidad, ¿de acuerdo? Entonces esto es algo muy importante. El hemograma completo, pues sí nos ayuda a evaluar, pero es evaluación complementaria, pero no nos habla que haya complicaciones. La resonancia magnética puede ser útil, pero no es el de primera elección, ¿de acuerdo? Sí nos ayuda, pero no es el de primera elección. Y la radiografía de abdomen pues, no nos va a revelar mucho, ¿ok? Entonces, respuesta correcta, la A. Les preguntaba, ¿cuál es el principal agente que produce enfermedad pélvica inflamatoria en México? Es muy importante, aquí tienen que leer muy bien. Hasta las guías más, no tan recientes y no tan actualizadas, hasta en un 13, 14.3% es Neisseria gonorrea. Si les preguntan cuál es el principal agente etiológico o a nivel mundial que produce enfermedad pélvica inflamatoria, ¿cuál va a ser la respuesta correcta? Clamidia trachomatis. Entonces, esto es algo muy importante. A nivel mundial, lo más frecuente es la clamidia, ¿de acuerdo? Sin embargo, si les especifica que en México, Neisseria gonorrea. Entonces, algo muy importante. Entonces, aquí tenemos, a mí, en lo personal, me gustan más los criterios de Hager que los criterios de Moni, que nos hablan más que nada en la severidad. ¿Cuáles son los criterios de Hager? Lo divide en criterios mínimos o menores o criterios mayores, ¿de acuerdo? O adicionales. Los criterios menores, estamos hablando que prácticamente tenemos el dolor abdominal bajo, el dolor a la movilización cervical, un dolor anexial, ¿ok? Y ya los adicionales, pues la paciente que tiene fiebre arriba de 38.3 grados centígrados, con descarga vaginal purulenta, leucocitosis mayor a 10.000, le tomas una BCG y una PCR que están elevadas, o que ya tienes una tinción de Gram que es sugestiva de gonococo o un cultivo positivo para clamidia. ¿De acuerdo? Entonces, a mí y generalmente en nuestra preparación como ginecólogos utilizamos más esta, donde tenemos que tener un criterio mayor o uno de los mínimos también, o uno de los criterios menores o los adicionales, que así les llamamos, ¿ok? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de una enfermedad pélvica inflamatoria? Embarazo ectópico. Por eso toda mujer en edad reproductiva que llegue con dolor con ustedes bajo, tienen que sí o sí pedirle una prueba de embarazo. Otra, una ruptura o una torsión de un quiste ovárico. Es por eso que el ultrasonido es el estudio de imagen de elección. Endometriosis también puede ser. Otros ya una infección de vías urinarias, apendicitis, diverticulitis, síndrome de intestino irritable. ¿Ok? Y aquí está lo que habíamos platicado, la clasificación de Monif.
Grado 1, no hay masas, no está complicado, sin masas anexiales y sin datos de abdomen agudo. Grado 2, ya está complicada, ya tenemos una masa anexial o tenemos datos de irritación peritoneal. Grado 3, tenemos un absceso tubovárico, pero ya está roto y con peritonitis o datos de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ok? Entonces, recordando un poquito la enfermedad pélvica inflamatoria, en un caso sospechoso, pues ya lo hablamos, es una mujer en edad reproductiva con dolor abdominal bajo y síntomas acompañantes. Caso definitivo, todo lo anterior, pero que ya tienes un cultivo que nos habla que es positivo para gonorrea o para clamidia trachomatis. Entonces, esto es algo muy importante porque cuando nosotros ponemos el diagnóstico es caso sospechoso de enfermedad pélvica inflamatoria o caso comprobado definitivo de enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Ok? Factores de riesgo, obviamente, el tener múltiples parejas sexuales, porque estas son enfermedades de transmisión sexual, relaciones sexuales sin protección, antecedentes ya previos de enfermedades de transmisión sexual como herpes, uso de DIUs intrauterinos. ¿Y por qué el DIU? ¿El DIU aumenta el riesgo de EPI? Realmente no. Simplemente la concientización de la mujer de no utilizar algún otro método de barrera, pues obviamente va a aumentar el riesgo de tener este tipo de enfermedades, ¿de acuerdo? Y pacientes que tienen disbiosis vaginal, paciente con múltiples antecedentes de infecciones vaginales. Etiología, principalmente, ya hablamos, clamidia y gonorrea. Otras que entran ahí menos frecuentes, Escherichia coli, enfermedades como ureaplasma y micoplasma. El cuadro clínico ya lo platicamos, principalmente es dolor abdominal bajo, con descarga vaginal purulenta, dolor al tener relaciones sexuales, fiebre, a la exploración física, dolor a la movilización cervical y dolor a la palpación anexial. Diagnóstico, lo primero, ultrasonido. Ya que se confirma, toda paciente requiere cirugía de una enfermedad pélvica inflamatoria. Los veo en el grupo. ¿Todas las enfermedades pélvicas inflamatorias se operan? ¿Sí o no? ¿Cuál es el tratamiento de elección de una enfermedad pélvica inflamatoria? Ok, antibióticos. Esto es algo muy, muy, muy importante. Entonces, pero aquí nos pone que el estándar de oro es la laparoscopía. Pero ojo, es para el diagnóstico, no para el tratamiento, ¿de acuerdo? Porque en la laparoscopía entramos y observamos justamente que está todo ahí lleno de pus, todo inflamado, toda la pelvis congelada, ¿me entienden? Pero eso es algo muy, muy importante, ¿ok? El principal tratamiento, ¿cuál es el principal tratamiento? Antibióticos. ¿Cuál es el principal esquema que hay que dar? Hay esquema ambulatorio y esquema hospitalario, pero ¿cuáles son los antibióticos que hay que dar? Aquí ya leía José, dicloxacilina y ceftriaxona, no. Itzel López, Ceftria con Doxy, muy bien, pero les falta algo. ¿Qué más les falta ahí? Metro, eso. Entonces, principal tratamiento, ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, dosis única. Doxiciclina. Con la ceftria estamos tratando la gonorrea. Doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Con eso estamos tratando la clamidia. Y para los anaerobios, ¿qué le damos? Metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas, igualmente por 14 días. Este es el principal tratamiento que se le da y nosotros seguimos ocupando. Ahora, hay tratamientos que son ambulatorios, ¿de acuerdo? Donde podemos combinar o, por ejemplo, una quinolona o floxacino o levofloxacino por 14 días y le agregamos también o el metronidazol o la clindamicina. Acuérdense que metronidazol y clindamicina manejan anaerobios, ¿ok? Es algo muy, muy, muy importante. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta que tengan?